Buenas tardes para todos, mi nombre es Alejandro Camargo y con mi compañera Paula Castaño les traemos este video explicándoles la Revolución Inglesa. Comencemos con el contexto histórico. Se denomina Revolución Inglesa a la etapa de la historia de Gran Bretaña comprendida entre 1642 y 1688. Se extiende desde los últimos años del reinado de Carlos I hasta la Revolución Gloriosa, que fue o que puso fin al gobierno de la dinastía de los Stuart. Este periodo de tumultuosos cambios políticos y sociales se vio marcado por 3 guerras civiles que tuvieron lugar entre los partidarios de la corona inglesa que buscaban restablecer un gobierno de corte absolutista y los defensores del parlamento, quienes aspiraban a restringir el poder real y garantizar la participación representativa de los gobiernos o del gobierno. Estos conflictos armados, conocidos como la Guerra Civil, se caracterizaron por la lucha feroz entre las fuerzas de la monarquía y las fuerzas parlamentarias, cada una con visiones opuestas sobre la estructura de gobierno que debía prevalecer en este país. Pero ¿cuáles fueron las causas de esta gran revolución? En primer lugar, el deseo de Carlos I de imponer un estilo de gobierno absolutista, basado en la teoría del derecho divino de los reyes. 2. La necesidad del rey de aprobar nuevos impuestos, para lo cual, según la tradición, necesitaba de la aprobación del parlamento. 3. El intento de los Estuardo de reimplantar el catolicismo en Inglaterra, Escocia e Irlanda, lo cual generó gran descontento entre la mayoría de sus súbditos, quienes eran protestantes. Y 4. La voluntad de la mayoría de los integrantes del Parlamento de imponer límites al poder real. Se puede decir que esta revolución tuvo 3 principales etapas. La primera revolución inglesa, que comenzó en 1642 y terminó en 1646, con la guerra civil entre el Parlamento y el rey Carlos I, quien intentaba consolidar su poder absoluto y que culminó con la victoria parlamentaria y la ejecución de Carlos I en 1649. En segundo lugar, el periodo de la Mancomunidad, 1649 a 1660. Se estableció un régimen republicano que estaba liderado por Oliver Cromwell y quien gobernó como Lord Protector. Este periodo estuvo marcado principalmente por la estabilidad política, pero también por la represión religiosa y social. Y en tercer lugar, la Restauración, de 1660 hasta 1688. Después de la muerte de Cromwell, la monarquía fue restaurada con el regreso de Carlos II al trono en 1660. Sin embargo, el descontento continuó y culminó con la Revolución Gloriosa en 1688, que estableció el principio de la soberanía parlamentaria y limitó el poder del monarca. Hola a todos, soy Paula Castaño y les hablaré un poco para complementar la exposición de mi compañero Alejandro. Yo les hablaré un poco del análisis de la Revolución Inglesa, en el cual abarcaremos las consecuencias de la revolución en su entorno y los cambios históricos que actualmente también hemos estado viviendo en el campo internacional, temas políticos, etcétera, sociales. Y hablaremos un poco sobre las conclusiones, donde yo les tocaré un tema de los puntos más importantes de la revolución y un poco de reflexión final. Continuaremos con las consecuencias, la cual la primera podemos mencionar, que es la limitación de la monarquía. Esta limitación se da gracias al Parlamento, el cual se encargaba de limitar el poder del rey. Como segunda consecuencia podemos tener en cuenta que fue el desarrollo de los derechos civiles de la población, en la que se sentaban diferentes bases sociales a discutir sobre derechos como libertad de expresión y libertad de religión. También podemos ver la consolidación de la democracia, que esta se da gracias a la representación que tiene el Parlamento a los intereses de la población. Y podemos ver que la clase burguesa empezó a tener mucho más fuerza. Tenemos en cuenta que la clase burguesa es la clase de los propietarios, de los comerciantes, de los que podían tener como más capacidad de adquirir en el entonces de la revolución, y empezó a tener un auge muy fuerte y mucha relevancia social. Y podemos ver que otro punto importante a mencionar es el incentivo, el motor de revoluciones, que gracias a la Revolución Francesa otros sectores mundiales quisieron empezar a irse a su revolución, como lo fue la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Continuando un poco sobre los hechos históricos que marcaron principalmente a Europa, la Revolución Inglesa fueron
4 principalmente. Podemos empezar con el fin del absolutismo. Gracias a la Revolución Francesa, el absolutismo dio fin en Europa. También podemos tener en cuenta que la democracia moderna empezó a tener un auge mucho más fuerte en el continente. También se empezó a presenciar el pensamiento occidental dentro de los países. Y como cuarto punto podemos mencionar que hubo un inicio de la era moderna en Europa. Bueno, y continuando con los hechos históricos importantes, los puntos claves, es importante hacer como un recorderis de que la Revolución Inglesa fue un conflicto civil que se dio de 1642 a 1651, y que como resultado de esta revolución tenemos la ejecución de Carlos I, la instauración de la República y posteriormente la restauración de la monarquía con Carlos II. Esta revolución dejó diferentes consecuencias a nivel político, social y económico, y es importante mencionar que la Revolución Inglesa se considera actualmente uno de los eventos más importantes en la historia moderna. Y para finalizar, terminamos con la reflexión de lo que fue la Revolución Inglesa. Esta revolución fue un proceso realmente complejo, pero que realmente nos dejó mucho lo que tenemos actualmente, no solamente en Reino Unido, sino nos dejó a nivel mundial muchas enseñanzas, y de lo cual nos enseña que realmente la lucha por la libertad y la democracia es un proceso constante, y para poder lograr y defenderlo tenemos que tener la ayuda de los ciudadanos de manera activa.